interesante, podemos comenzar. Mi nombre es Sofía Maggi, voy a ser monitora de este curso de la uso ambiental. Quiere decir que cualquier duda, pregunta o problema que tengan con el Sumo, alguna duda sobre el curso, me pueden preguntar por chat o levantando la mano. Y el tercer curso de hoy día lo va a impartir Felipe Díaz, que es profesor asistente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, es ingeniero civil en biotecnología de la Universidad de Chile y magíster y doctorado en ciencias de la ingeniería de la misma facultad. Así que los dejo con él y espero disfruten mucho el curso. Súper. Muchas gracias, Sofía. Y bueno, bienvenidas todas y todos. Espero que tengamos, bueno, ahora también una clase introductoria a límites planetarios. Va a ser el tópico de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla un poquito, les voy a contar un poquito de qué hago y vamos a ir al tema. Cuando empiece a compartir pantalla voy a perder de vista el chat, así que ahí le he pedido a Sofía que me avise. Si de repente quieren manifestar por ahí alguna duda, las podemos ir recogiendo. Ella me va diciendo y nos detenemos para resolverla. O pueden abajo en las reacciones levantar la manito cuando quieran intervenir o hacer una pregunta. En la reacción hay una opción para levantar la mano. Y ahí también Sofía me va avisando para tratar de responder sus dudas durante la presentación. Eso también es posible. ¿Ya? Así que podemos responderlas al final, como prefieran. Por supuesto, tenemos 1 hora y media. El plan es que podamos compartir una clase, una exposición más o menos de la mitad del tiempo, quizás 1 hora, pero que podamos tener al final también un tiempo de conversación y expresión de dudas o comentarios, ¿ya? Todo eso lo tenemos considerado también en los tiempos para que no corramos, ¿ya? Comparto pantalla entonces y ustedes me van comentando. Vamos ahí. Súper. Voy a ocultar esto. Déjenme. um, Esta. Y acá. Ya. Súper. Bien. Como les decía, Sofía, soy académico, soy profesor asociado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Mi formación es de ingeniero, particularmente la biotecnología y la química son ingenierías de procesos, han estado asociadas, digamos, a la producción, pero hay algo que con el tiempo, las últimas, voy a decir, 2 décadas, quizás 3 décadas, ha ido también enlazado con los cambios de desempeño ambiental, ¿cierto? Las personas que se dedican a dispersión de contaminantes en la atmósfera o en cuerpos de agua, también son de mi disciplina, como de otras, por cierto, pero colaboramos con personas que se dedican al seguimiento de contaminantes y a la propuesta de cambios, ¿cierto? La pregunta es cómo abastecemos a los seres humanos de alimentos, de energía, de agua, sin hacer el impacto ambiental que hemos solido hacer en los últimos siglos, ¿ya? Y creciendo muy rápidamente desde el siglo XX en adelante, ¿ya? Hoy vamos a estar hablando de esos tópicos. El plan es que podamos también tocar algunos temas, a lo mejor ya algunos los tocaron, por supuesto, han hablado de, por ejemplo, de cambio climático y poder colaborar en esta perspectiva también con la divulgación de una de las formas que hemos tenido en el ámbito científico de hablar de estos problemas. Por cierto, agradezco la organización de la U Socioambiental, particularmente la invitación de FIMA a hacernos parte, a la Universidad de Chile, particularmente la invitación que me hicieron a compartir esta clase. Y el tópico de hoy entonces se llama límites planetarios, ¿ya? Lo que vamos a estar hablando, en realidad, voy a hacer una pequeña introducción a la que nos vamos a empezar a referir cuando volvamos al tópico de los límites planetarios, ¿ya? ¿Y son límites planetarios de qué? ¿Ya? Uno dice, en el planeta cambian ciertas condiciones y cambia respecto a una historia, ¿ya? Lo que tenemos aquí en la imagen es, bueno, un gráfico de la temperatura durante miles de años, registros que hemos hecho de la historia de la Tierra, reconstruyéndola en base a lo que la Tierra hoy es, ¿ya? Y los vestigios que nos da hoy la Tierra en sus versiones de geología, geofísica, nos dan cuenta de cómo ha sido su historia hacia atrás. Esa reconstrucción, por supuesto, recoge experiencia de muchos grupos científicos del mundo, y hay cierto consenso en este gráfico solamente de una variable, la temperatura, ¿ya?
Y fíjense que si retrocedemos 10.000 años en este eje respecto al presente, nos vamos a encontrar con unas condiciones que están en una cierta franja, en esas líneas punteadas de la temperatura. Vamos a definir que esa es la temperatura de ahora. Le vamos a poner un valor como un umbral entre el 0 y el 1 y vamos a decir ese es nuestro valor de referencia hoy, ¿ya? La temperatura promedio del planeta. Que no es cero, pero lo quiero poner ahí el eje, voy a empezar a contar desde ahí. Y decir, bueno, de 10.000 años antes de eso, la temperatura era más fría, ¿cierto? Retrocedemos hasta una era del hielo, 20.000 años atrás. Pero quiero poner este gráfico en una perspectiva, ¿ya? Si nos remontamos ahora 300.000 años o 150.000 años, por ahí está datada la aparición de la especie del ser humano, ya el Homo sapiens. Los primeros registros que tenemos datan de eso, de esa fecha, que es mucho antes de esta franja que yo les mostraba, ¿ya? Si adelantamos el tiempo, aceleramos y nos detenemos a 10.000 años atrás, y fíjense que de acuerdo a las investigaciones actuales, 10.000 años atrás, todavía los seres humanos actuales, Homo sapiens, no éramos los únicos seres humanos. Había otras 7 especies de seres humanos en el planeta y para ese entonces se estaban extinguiendo, ¿ya? La desaparición de otras especies de ser humano, de acuerdo a los vestigios que tenemos, coexistimos. Por ahí también algunas hipótesis dicen que los y las extinguimos. No solamente por las características que hoy nos configuran, sino por otras que en ese entonces, o sea, que hoy día nos caracterizan, digamos, una especie inteligente en comparadas con otras, tenemos cierta capacidad de proyectar el futuro, una diferencia quizás respecto a otras especies. Otras especies de humanos también podían hacerlo, ¿ya? Pero la diferencia más importante que han detectado en esa fecha era nuestra capacidad de coordinación, nuestra comunicación, nuestros grupos colectivos eran mayores y de alguna manera esa característica nos hacía diferentes y hizo la diferencia pensando en nuestra relación con otras especies de humanos, ¿ya? Lo que acabo de decir, ¿cierto? A propósito de esta hipótesis de que hay otras especies de humanos y que las extinguimos, nuevamente son hipótesis, no tenemos un registro histórico de ese entonces. Así que solo podemos reconstruirla con los fragmentos que tenemos de realidad, así que no es más que una hipótesis. Pero tenemos bastante evidencia de que 10.000 años atrás todavía había otras especies de seres humanos en el planeta. Y fíjense que ni siquiera todavía han pasado otras cosas que datan alrededor de fechas parecidas, unos 9.000 años atrás. Estábamos recién empezando a cultivar la tierra, haciendo algunos asentamientos, ¿ya? Quizás la franja también se mueve, pero solo quiero decir, recién estamos entrando en esta época donde yo en el gráfico de la temperatura les pongo una zona más estable, como que deja de hacer tanto frío, me explico, el planeta se vuelve un poco más habitable. Em, Seguimos avanzando en el tiempo, 3.500 años atrás, estamos fechando aproximadamente la aparición de la escritura, empiezan a aparecer sociedades más complejas también, ¿cierto? Nuestros registros empiezan a también aparecer, las ciudades como las conocemos todavía también están en desarrollo, ¿cierto? El Imperio Romano, 2.000 años atrás, ya ustedes notan en esa época y tenemos más registro histórico, hay asentamientos más consolidados, algo que podemos llamar ciudades, ¿cierto? Todo eso ya está 2.000 años atrás desarrollado. Y vuelvo al gráfico. Fíjense entonces, si nos devolvemos 10.000 años y volvemos al presente, todo lo que conocemos los seres humanos y que llamamos civilización ha sido desarrollado en una franja de condiciones conocidas que llamamos Holoceno, ¿ya? El Holoceno, entonces, vamos a decir, son estas condiciones que conocemos en el presente, retrocedemos algunos años y retrocedemos 10.000, y las condiciones del planeta se han movido no tanto, ¿ya? Es una condición bastante afín con la vida como la conocemos hoy. Una consecuencia de lo que estoy diciendo es que los seres humanos no sabemos, de estos seres humanos que ahora vivimos en esto que llamamos civilizaciones, en ciudades, no sabemos vivir fuera de esas condiciones, ¿cierto? Mejor si me remonto y digo, bueno, 300.000 años atrás, por supuesto que estábamos viviendo en un mundo muy distinto y en otras condiciones. Ok, pero hemos perdido todo eso de registro, perdimos toda esa costumbre. Si las ciudades que configuramos, la economía que fuimos configurando, nuestros abastecimientos, nuestra agricultura, todo ha sido desarrollado en una época, al menos en términos de clima, tranquila, al menos en una franja bastante definida, y el Holoceno trae esa franja, no solo en temperatura, sino en otras condiciones también. Patrones de precipitaciones, disponibilidades de algunas concentraciones que nos resultan
cómodas como el oxígeno, ¿cierto? Incómodas como algunos tóxicos. Esas franjas se mueven parecido a este gráfico, ¿ya? Entonces, el punto es qué pasa con los seres humanos cuando estas condiciones ya no se dan en esta franja y nos llevamos a otras condiciones, ¿ya? Y esa es la pregunta que motiva la búsqueda de esto que llamamos límites planetarios, ¿ya? ¿Hasta dónde puedo ensanchar esta franja y que la Tierra se mantenga como la conozco en términos del desempeño que tiene, ¿ya? Y esa es la exploración de los límites planetarios como pregunta. 2009, digo, esta publicación que les voy a contar mucho más hoy es del 2023, es la última versión, pero el 2009 empieza un grupo a publicar, ¿no? Un tiempo antes empieza a trabajar en este concepto. El grupo está liderado por el profesor Johan Rockström, del Centro de Resiliencia de Estocolmo, Suecia, pero con un consorcio de investigadoras e investigadores de distintas partes del mundo, ¿ya? Es un equipo grande, ¿ya? Y ese equipo empieza entonces el 2009, o sea, el 2009 publican un artículo que también voy a mostrar, donde le dan forma a este concepto y empiezan a hablar de a qué se van a referir como límites planetarios, ¿ya? Entonces, hoy me voy a estar refiriendo fuertemente por la última versión, que es del 2023. Mi meta es que podamos conocer el concepto y entender a qué nos referimos con superar algunos límites, cuáles son esos límites superados y cómo se relacionan con nuestro presente, quizás también en Chile. La idea es que podamos conversar de eso también, ¿ya? Em, entonces, los límites planetarios, voy a poner muchas imágenes como esta, los conceptualizamos como en esta imagen. Si bien la Tierra está detrás, en realidad lo que más información nos da es esta noción de ejes y umbrales. Ya los colores van a representar superar o mantenernos en algunos umbrales. ¿A qué me refiero con umbrales? Esto como los límites planetarios, si me fijo primero en el concepto, son umbrales de 9 procesos que hace la Tierra, ¿cierto? Yo puedo hablar del clima, puedo hablar de concentraciones de algunos componentes, puedo hablar de la disponibilidad de agua, ¿ya? De todo esto que voy pensando como ámbitos en los que yo me voy a poner los lentes y voy a mirar la Tierra, funcionar en este ámbito, pueden tener una franja como la que yo les mostré, ¿cierto? Un gráfico en el que yo solo mostraba la temperatura, pero yo podría hacer eso con la disponibilidad de agua, lo podría hacer con concentraciones de algunos componentes en el océano, podría hacer eso mismo con los ríos, ¿cierto? Y gráficos como eso, de alguna manera, los quiero recoger todos en una imagen así que puede darme un panorama general. Entonces, redefino, ¿cierto? La idea es que entendamos los límites planetarios como umbrales cuantitativos. Cada uno de estos tiene su unidad, no están expresados en el gráfico, pero la definición de algo que después voy a referirme como el umbral, el primero, el que está entre el verde y el amarillo, en el respectivo eje tiene un número que en el eje del costado tiene otro número, pero los voy a tratar de meter todos en una imagen, ¿ya? Cada uno de estos ejes entonces tiene una unidad y una cuantificación y un acuerdo científico que dice, mira, en ese eje, la franja en la que el sistema funciona y funciona como lo conozco, está definida por estos rangos. Y más allá, si yo lo supero, pasan otras cosas, ¿ya? Y esa decisión está establecida de acuerdo a la información que tenemos de base científica, ¿ya? Entonces definimos estos umbrales para tratar de definir este espacio que llamamos seguro, ¿ya? Cuando yo les definía, vuelvo atrás en la imagen aquí, ¿cierto? Yo digo, mira, si yo me fijo en el Holoceno y me fijo en esta franja, yo podría decir, mira, la decisión de si esa franja es la que yo considero que la Tierra está en condiciones que yo voy a empezar a llamar conocidas, quizás normales, de acuerdo a lo que tenemos de este histórico del desarrollo de la civilización, es este umbral, y más allá ya pasan cosas que empiezan a cambiar el comportamiento de la Tierra como lo conozco, empiezan a afectar otros sistemas y algo empieza a cambiar como condiciones y nos empieza a afectar como especie o empieza a afectar a otras especies, ¿ya? ¿Cierto? Si yo te subo el mismo ejercicio que yo haría, vuelvo a la temperatura que nos resulta más conocida. ¿Cierto? Si yo estoy en la habitación donde tú estás ahora sentada o sentado y empiezo a subir la temperatura, ¿cierto? Hay un umbral en el que todavía vamos a estar cómodas y cómodos. Sigo subiendo la temperatura. Hay un momento, ¿cierto? Hay una temperatura en la que ya te vas a sentir incómoda o incómodo.
Y hay otra temperatura en la que de frentón ya no somos viables, ya no podemos vivir. ¿Ya? Antes de ese límite superior, empezamos a poner un rango en el que nos empezamos a sentir incómodos, ¿ya? Y a eso podría empezar a asociar estos zona amarilla. Es algo que ya ha empezado a cambiar fisiológicamente mi desempeño, mi cuerpo se siente incómodo, pero ya en rojo que el sistema termina de una manera que a lo mejor no es, puede ser como no viable o no predecible. ¿Ya? Vamos a ver eso, lo que significa sobre la Tierra para concluir con más cuidado. ¿Ya? Pero ojo que la noción de umbrales, en el fondo detrás siempre tiene una cuantificación. En mi ejemplo anterior fue la temperatura, pero lo vamos a hacer con 9 ejes. ¿Ya? Esos ejes, parto por arriba, son el cambio climático, del que ustedes ya hablaron, ¿cierto? En clases anteriores, la profesora Pilar les contó más a propósito del tema, así que no voy a abordarlo en profundidad, podemos conversarlo, por supuesto. De ese conocemos más, ¿cierto? Hay más discusión mediática a propósito del cambio climático, ¿cierto? Y la variable en la que lo medimos, temperatura o concentración de gases de efecto invernadero, CO2 u otras, ¿sí? Entonces, como que ahí tenemos alguna discusión mundial al menos vigente. Me voy a la derecha, uno que esta es la versión 2009, no estaba cuantificado en esa época, dice Novel Entities. Son eh, mm, moléculas o componentes que los seres humanos dejamos en la naturaleza y que para la naturaleza son novedosas, no las habían visto nunca antes, y cuyo efecto nosotros tampoco sabemos cuál es. Y hay muchas de esas. Ya después vamos a ver el desastre que estamos haciendo al respecto. Ejemplos. Yo, no sé, puedo tomar un fármaco, ¿cierto? Ir al baño, eso se va a una planta de tratamiento de agua servida, se trata, pero no tengo claridad de cuánto estoy descargando a un cuerpo de agua. Eso no lo tenemos regulado, por ejemplo. Tampoco sabemos cuál es el efecto que provoca. ¿Ya? Esa es una entidad nueva. Lo estamos haciendo con todos nuestros fármacos, lo estamos haciendo con microplásticos, lo estamos haciendo con, bueno, macroplásticos. Los más complicados de trazar y de seguir son estos que son muy pequeños, son moléculas. ¿Ya? Nos pasa mucho con los fármacos. Y estas pequeñas partículas que son novedosas para la naturaleza y que no sabemos, sabemos que están ahí, sabemos que están dando vuelta y no tenemos claridad de qué efectos están provocando ni cuánto han provocado en el acumulado. Ya hemos dejado otros hacia atrás. ¿Ya? A eso le llamamos entidades novedosas, novel entities. Para el 2009 estaba cuantificado, después voy a saltar al 2023 y les voy a mostrar cómo va ese eje. Después vamos a otras. El agotamiento de lo que hemos llamado la capa de ozono, ¿ya? El que está a la derecha. Es uno de los buenos ejemplos de cosas que así han funcionado. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, años atrás, mucho más que ahora, estábamos hablando de daño en la capa de ozono, del uso de algunos materiales que usamos en refrigeración, clorofluorocarbonos y cosas por el estilo, o en aerosoles. Los usábamos y de repente dejábamos componentes de la atmósfera, eso subía, subía. Y el ozono que nos protege de radiación UV en esa capa estratosférica desaparecía. Y queda esto de que llamamos un hoyo en la capa de ozono. Muy fuertemente en el sur, ¿cierto? Sobre nuestra sur de Chile, al territorio antártico, ¿sí? Muy fuertemente. Fíjense que la coordinación mundial ahí sí funcionó y eso se ha ido revirtiendo. Vamos a ver otros efectos en los que este, al menos, ha sido un efecto de los seres humanos que se ha mantenido en regla, dentro del límite seguro. Y íbamos en mal camino, ¿cierto? Eso estaba creciendo, creciendo, creciendo. Particularmente en los años 80, 90 empieza a haber mucha actividad en la discusión científica y de gobierno que permitió una coordinación al menos como para que eso se mantuviera en el rango. ¿Ya? Un buen ejemplo de cuando lo hicimos bien. Hay otros que no, así que vamos a hablar de cosas que no estamos haciendo bien también. ¿Ya? La carga de aerosoles atmosféricos son la variedad de gases que dejamos, la variedad de materiales particulados. No solo aquellos que provocan cambio climático, hay otras que dejamos en la atmósfera y ahí eso también tiene su cuantificador. Hay otro eje de acidificación del océano, ¿ya? Cuando yo voy dejando componentes en el océano, va cambiando el pH. Eso puede ser también tener un rango en el que los seres vivos se mantienen como están y a veces no, si yo muevo mucho esas condiciones de acidez. Em,
es otro de los ejes. Hay otros ejes que dicen por ahí fósforo y nitrógeno. Los dejamos juntos porque están muy asociados a nuestra actividad agrícola. El origen de ese efecto en los seres humanos, parte de lo que les vengo a decir es que ese es el eje en el que vamos más mal. Quizás uno de los ejes más silenciosos. Ahí le ponemos mucha atención a otros, pero este no. La cantidad de nutrientes extra que le hemos puesto al planeta, particularmente el agua, em, por haber cambiado estos ciclos de fósforo y nitrógeno, es muy distinta a como era hace siglos. Ya. Nuestra actividad durante el siglo, sobre todo 20 y bueno, lo que va al 21, ahí la tenemos bien abierta. Voy a hablar un poco de esos efectos. Concretamente hay unas fotos que quiero mostrarles de Chile y de cómo se nota el efecto que estamos haciendo basándonos en estos umbrales de fósforo y nitrógeno. Luego hay otro eje que dice uso de agua fresca. Esto es particularmente lo que tenemos en ríos, lagos, ¿cierto? Aguas superficiales. Em, Parece entonces cuantificado. Está cuantificado ahí el uso de agua de ríos y lagos y algo así como la apropiación que los seres humanos hacemos de la lluvia. Ejemplo, si yo pongo una plantación forestal donde antes había un bosque, lo que estoy haciendo es que, bueno, a lo mejor no tengo un canal de riego sobre esa plantación, pero esa lluvia mantiene mi plantación. Y esa plantación ahora es de los seres humanos. El bosque no. Entonces yo podría decir, entonces esa lluvia que antes caía sobre el bosque, que tenía otro desempeño, etcétera, ahora la estoy usando para fines humanos. A eso le llamamos una apropiación, ¿cierto? Esa lluvia antes cumplía un rol en el ecosistema y ahora estamos quitando parte de esa agua para construir, para abastecer mi plantación. ¿Ya? En un uso de agua fresca eso también está cuantificado. Ese eje también ha cambiado. Para ese entonces, en 2009, la cosa iba mejor, o al menos en la cuantificación se actualizó y se corrigió ese valor. Les voy a mostrar cómo vamos en eso y no vamos tan bien. Luego, el siguiente eje, sigo a la izquierda arriba, cambio en el uso de la tierra. Parecido al ejemplo que yo les decía, los seres humanos de repente miramos un ecosistema y de repente sustituimos lo que antes era un bosque nativo o un humedal con algo más, ¿cierto? Ese algo más puede ser casas, puede ser agricultura, puede ser plantaciones forestales, puede ser una faena minera, puede ser proyectos varios. Y eso le llamamos cambio en el uso de la tierra, ¿cierto? Antes ese terreno tenía otra actividad, también otra relación con el ecosistema y de repente cambió, sustituimos. ¿Ya? Y eso es algo que también hemos afectado importantemente. ¿Ya? También tiene consecuencias, después vamos a ver alguna, por ejemplo. Finalmente, último eje, dice integridad en la biosfera. En realidad tenemos dos, una que habla de diversidad genética y funcional. Me detengo en la genética. Particularmente aquí estamos contando pérdida de especies, ¿cierto? Si yo digo, las extinciones de tantas especies que hemos de alguna manera también engatillado los seres humanos, también son parte de nuestra afección. Nuestro sistema planeta también depende de esa variedad genética de las especies que antes teníamos. Y si ahora tengo menos, o muy rápidamente menos, algo en ese planeta empieza a funcionar distinto, ¿ya? Porque estoy cambiando ciclos de carbono, de un montón de otros nutrientes, estoy cambiando el rol que tenían unos de polinizadores y que ya no están, ¿cierto? Todo ese tipo de pérdidas, que a lo mejor podría ser más funcional, no sé, hemos perdido roles de algunas especies, se cuantifica para nosotros más fácilmente con esto de la pérdida de especies. Ya es lo que más vemos en esta variedad de la biosfera, en esta integridad de la biosfera como está. Ese es el último eje. Como verán, para el 2009, el desempeño estaba especialmente preocupante en algunos ejes que están más en rojo. ¿Ya? Y quiero hablar un poco de lo que en ese entonces voy a hablar como hablamos hoy en el 2023. ¿Qué pasa cuando yo me quedo dentro del umbral, el primero que tiene esta simbología verde, ¿cierto? Si resulta que ese respectivo eje está en la zona verde, lo que quiere decir esta figura es que detrás hay una cuantificación actual del estado de ese eje que dice estamos en un umbral seguro. Eso significa que estamos en algo como las condiciones predecibles y tranquilas del Holoceno. Decimos, mira, la Tierra parece que se va a seguir portando como se ha portado en los últimos 10.000 años. ¿Ya? Cuando me salgo de ese rango, empieza a haber una predicción cada vez más escasa de lo que va a ocurrir después. ¿Ya? Y les quiero expresar un ejemplo y vuelvo a la imagen. Si yo estoy en un sistema cualquiera, voy a pensar en la bolita, ¿ya? Una bolita en una situación uno.
¿ya? Y entonces es como un desempeño ahora en este experimento, después volvemos a los límites planetarios. La bolita uno, ¿cierto? Yo la empiezo a mover, ¿cierto? Está sobre una suerte de piso en esta curva y me la empiezo a llevar rápidamente a otra situación. Yo podría decir, mira, después de la situación 2 la situación 3 me hace muy difícil volver a la situación uno, ¿cierto? Entonces, si yo de repente voy a mover la bolita, esa bolita se puede mover, la bolita uno en un cierto rango, pero si yo supero el umbral donde está la situación 2 me caigo, ¡pup! ¿Cierto? Y la bolita va a quedar en esta situación 3 donde tengo un nuevo rango de juego, ¿ya? Yo puedo seguir moviendo la bolita 3 pero también puedo decir, efectivamente, entre uno y 3 las situaciones han cambiado bastante. Antes yo podría decir, mira, uno efectivamente tenía un rango. Yo podía jugar un poco con la bolita uno en una cierta franja, pero después de haber cruzado un umbral, el sistema cambió. ¿Ya? Y cambió rápidamente. No cambió como venía cambiando. Ya cambió de una manera bastante más abrupta. Eso es lo que quiero decir con esta imagen. Lo vemos en algunas situaciones más cotidianas. Pequeños cambios en sistemas parecidos al transporte. Yo podría decir poner atención en esta esquina y voy a pensar que, no sé, hubo un accidente, empezaron a acumularse los autos y hacia atrás empiezan a acumularse, acumularse, acumularse. Y de repente si veo el efecto sobre esta perspectiva, una ciudad completa, ustedes saben que ese taco puede ya no solo vivir en esa calle, en otra y en otra y en otra y en otra. Un pequeño cambio a veces hace que situación, al menos con la que veo que se funciona la ciudad, cambia mucho, ¿ya? Y es la misma lógica con la que nosotros pensamos funciona el planeta, ¿ya? De acuerdo a lo que planteamos con estos umbrales, nosotros decimos, mira, si resulta que tú estás en estas situaciones, me podría imaginar algo parecido a lo que está pasando cuando cambia la temperatura o cuando cambia la disponibilidad de agua. ¿Los seres humanos la podemos cambiar? Sí. ¿La podemos cambiar un poco? Sí. ¿Cuánto? ¿Y cuándo? Yo veo que saqué mucho. No es tan fácil definir ese valor, porque lo que tendría que definir es cuánto necesito para los otros roles que tiene el agua en el sistema, ¿cierto? Si yo saco agua, la ocupo, la descargo en otro lugar, voy a decir, el lugar original, el curso de agua original, cambiará sus características. A lo mejor el bosque de abastecía también necesita agua, a lo mejor saqué tan poca que no es problema, pero en algún momento se va a volver problema, ¿cierto? Si yo saco y saco y saco y saco y saco. De hecho, veían ayer, hay un problema, entonces siguieron la noticia del lago Chapo y lo que estaba pasando con Colbún a propósito de la baja, y cierto, y esta merma de los niveles. A veces sacamos tanta agua que el sistema, tal como lo veo, ya no se ve como antes. Y es posible que no vuelva a estar como antes, ¿ya? Algunas veces me encuentro con que esa situación es irreversible. Como en este ejemplo yo digo, la situación de 3 a uno parece muy difícil de revertir, ¿ya? Y es así como vamos estableciendo estos umbrales. El- la dificultad es la siguiente en los umbrales del planeta, porque conocemos la Tierra como la hemos visto, pero no la hemos visto en otras situaciones, ¿ya? Y esa es nuestra dificultad. En esta imagen, quizás mi historia más completa con los límites planetarios es esta. Hemos definido cómo puedo jugar con la bolita uno hasta la situación 2. Incluso podemos reconocer lo que empieza a pasar en 2 para decirme, está cambiando importantemente este sistema, pero no sé qué viene después. Y eso es la parte que nos tiene más preocupados. Entonces podemos hablar de un riesgo creciente porque esa situación a la que nos estamos, voy a decir, como cayendo como sistema, las variables también están cambiando, la conducta de estos sistemas ambientales también está cambiando, fruto de nuestra acción humana, pero no sabemos hacia dónde, o sea, en qué estado final se van a estabilizar y si ese estado final es catastrófico, es suave, es viable para nosotros o para otras especies, y esa es nuestra preocupación. Entonces, cuando estamos superando, acercándonos a 2 se establece un límite. Cuando ya estamos en 2 y ya crucé ese umbral, lo que pasa es que sabemos que el sistema comillas, se está cayendo a otro escenario y no sabemos cuál es. Parece que, y eso es lo que el pronóstico más en alerta que tenemos, y por eso a algunos ejes les ponemos el rojo. ¿Ya? Es lo que define justamente esta situación en riesgo más crítico. Entonces, pues, lo que empezamos a hacer en estos límites planetarios es decir, ya, mira, si tenemos este sistema funcionando y yo empiezo a trazar lo que hacemos los seres humanos, nuestra relación con toda esta figura, yo podría decir, claro, tomamos agua, regamos,
poco fertilizante, descargo algunas cosas en el océano que vienen de nuestros productos, en fábricas, de lo que vienen de las ciudades. En el océano hay otras dinámicas que funcionan, las empiezo a seguir. Si los seres humanos empezamos a cambiar algunas cosas progresivamente, se fijan en lo que va a pasar en algunas situaciones, eh, no es tan fácil de predecir. De repente aparecen algunas conductas que solo cambian y nos asombran. ¿Ya? Eh, Me acuerdo de como un meme que dice Santiaguinos sorprendidos por la lluvia. Y eso, esto se ve parecido, ¿ya? Solo que por muchas otras cosas y no solo con quienes vivimos en Santiago. Voy a poner algunos ejemplos. Voy a tomar, por ejemplo, en esta perspectiva, para ponerles en algún, sobre la mesa, lo que ha ido pasando con el de fósforo y nitrógeno, el de abajo, ¿ya? Que para mí es un problema silencioso y que está muy en rojo, muy en rojo, ¿ya? Y se ve en Chile un ejemplo claro es Villarrica. Este es el lago Villarrica. Estas son unas fotos de abril de 2021. Fotos satelitales, así que más o menos esta fue una trazabilidad de lo que fue pasando con un bloom de algas, ¿ya? Fíjense que si yo hago la sucesión en algunos días de abril 2021 y miramos esta fotografía, van a ver ustedes que se empiezan a teñir de verde, ¿ya? Si hay alguien en la sala que sea de la zona, habrá visto esto en vivo, así directamente, ¿ya? ¿Ya? Y este desempeño que tenemos del lago no es el usual. Entonces, oh, sorpresa, ¿cierto? El Estado de Chile dice, uy, terrible, tenemos que pensar en un plan de descontaminación de esto. ¿Y qué hago? ¿Cierto? ¿Quién tiene la culpa? No es tan fácil. Em, Porque, bueno, esta es como el síntoma final de mi paciente y lo que está pasando detrás es un aporte que probablemente partió hace tiempo, no tenemos claro cuándo, y que poco a poco fue llevándonos a esta situación y cambió la bolita, voy a decir en estos gráficos, de la situación 2 a la 3. ¡Pup! Algo cayó y de repente en unos días aparece este fenómeno, ¿no? ¿Qué pasa aquí? De acuerdo a los estudios que tenemos hoy, ya hemos avanzado desde la época hasta ahora, antes de eso, por supuesto, esto también estaba en estudio, y quiero hablar de eutrofización, ¿cierto? Lo que estamos viendo verde son algas, algas pequeñas, microalgas, que, bueno, viven ahí muy contentas porque hay más nutrientes, ¿ya? Particularmente fósforo y nitrógeno. Entonces hay más que procesar, más que comer, estas microalgas viven más felices y crecen, crecen, crecen. La desgracia, ¿cierto? Es que como crecen rápidamente, le quitan al lago otros nutrientes, también dejan el agua no tan transparente, así que otros organismos que hagan fotosíntesis en el lago no tienen luz, la disponibilidad de otros materiales disueltos, oxígeno disuelto, por ejemplo, CO2 disuelto en otras perspectivas, pensando en las plantas acuáticas o en las algas. Lo que va pasando es que las concentraciones de todo eso cambian, entonces los peces se ven afectados, los organismos menores se ven afectados, ¿cierto? Los fotosintetizadores se ven afectados, ¿ya? Porque estas crecieron de población. Es como que de repente tuviéramos una plaga de, digamos, de una sola especie y se llenara de un ecosistema se llenara de coipos. También tenemos ahí, digamos, un ejemplo. ¿Ya? El coipo no nos ha dado a lo mejor misma perspectiva, pero ustedes dirían, por supuesto que la imagen progresivamente con el tiempo va a cambiar si yo lleno de coipos, lleno de coipos. ¿Ya? Y la imagen en el paisaje va a cambiar, las otras especies también se ven afectadas. Aquí pasa lo mismo en estos niveles. Pero el origen de la canción viene del exceso de nutrientes que le pusimos, ¿ya? Ese exceso de nutrientes en estos contextos, de acuerdo a la trazabilidad hacia atrás que hemos hecho, originalmente se le puso mucha atención a las personas que llegaban a Pucón, Villarrica, ¿cierto? Rivera, mucho más poblada hoy, también en estas poblaciones estacionales como el turismo. El problema no está ahí. El problema está más arriba, ¿cierto? En el río, la crianza de salmones de la zona y muy silenciosamente los campos, ¿ya? Todos esos nutrientes que le fuimos dando a los peces, digamos, voy a decir a la crianza de salmones, o los fertilizantes que dejamos en el campo, que decíamos, bueno, aquí esperamos que las plantitas crezcan mejor, que los productores respectivos también de alguna manera dosifican los fertilizantes de una manera bastante generosa, ¿no? No somos muy cuidadosos en la dosificación de fertilizantes, en absoluto. Tiramos fertilizante al campo. Por supuesto, riego y llueve, y ese fertilizante no se queda ahí, ya la tierra es porosa, etcétera, y lo que va pasando es que o escurre al lago o al río o a la napa subterránea,
y de alguna manera todo ese sistema hídrico también se vuelve a conectar. ¿Ya? La napa subterránea también se vuelve a conectar con el lago, y lo que va pasando es que el lago recibe nutrientes de todo ese sistema, que ya no es tan entregado de una manera tan puntual. No es un tubo que descarga agua sucia, ¿me explico? Solamente. Y en este contexto ese es el problema menor. El problema mayor son estas actividades de mayor escala que con exceso de estos componentes nitrogenados y fosforados eh, sobrenutrió el lago. Y el desastre de eso está en casi todo el planeta. Una de nuestras actividades silenciosas más repartidas, menos reguladas, es la agricultura. Muy masiva. ¿Ya? Tenemos mucho uso de fertilizantes en el planeta, mucha agricultura. No es muy fácil de regular porque no tiene un ducto. Es todo el campo el que drena, ¿cierto? Estos fertilizantes. Y no tenemos regulaciones para eso en el mundo, ¿cierto? Y eso, bueno, tenemos el desenlace como esto. Digo, esto es un ejemplo de lo que va pasando en el mundo. Por supuesto, esto tiene unas repercusiones en vida acuática, tanto aquí como más allá, ¿no? Después me voy al mar y por supuesto esto, tarde o temprano, también afecta al sistema mayor. Lo que pasa es que tiene una inercia más grande porque el océano es mucho mayor y entonces noto esto bastante más a lo lejos. Pero lo que le estamos haciendo a nuestros sistemas acuáticos es esto, en todo el planeta, ¿vale? Y esto, en el fondo, nitrógeno y fósforo que hemos dejado, particularmente en fertilizantes, es un problema. Un problema bien transversal porque es bien transversal a todas las formas que tenemos usuales de cultivo. A veces decimos, ya, me voy a cambiar a otra escala, pero seguimos usando fertilizantes. Uno dice, ah, voy a usar un fertilizante que no sea industrial, pero lo ocupamos igual otro fertilizante, ¿cierto? El ejemplo, voy al compost. Digo, no es que el compost sea mejor, pues, tiene el mismo problema. Sobrenutrir, a veces como el suelo para que después se sobrenutra un cuerpo de agua, es un problema que los seres humanos no tenemos muy cuidado, ¿no? ¿Cuánta es la magnitud cuidadosa que tengo que ponerle? ¿O cómo debería ser un campo tratado para que ese fondo del campo no drene mucho más allá y el efecto esté muy lejos? Es algo que no hemos hecho con cuidado. Así que este es uno de los ejercicios que tenemos más pasados. ¿Ya? Hemos dejado mucho más nutriente que antes, tanto, y por eso digo que estamos en ese nivel más al rojo, tanto que no sabemos el efecto que va a tener. Así, no sabemos el desenlace. El sistema 3 está cayendo a una nueva situación, pero no sabemos cuál es. No tenemos cómo pronosticarlo porque es una situación en la que nunca hemos visto el planeta. ¿Me explico? Entonces no tenemos modelos suficientes para predecir hacia dónde vamos. ¿Ya? Aquí hay mucho ejercicio de tratar de hacer un pronóstico. Es como hacer el pronóstico del tiempo para mañana. Esto está sostenido sobre varios cálculos que representan un poco lo que ha sido ayer y antes de ayer y hacia atrás, y cuando pasaba tal cosa nosotros decíamos seguramente va a pasar tal otra. Yo puedo tener un pronóstico bastante razonable del tiempo atmosférico para mañana. Em, en estos sistemas no tenemos tal información hacia atrás porque nunca hemos puesto tanto fósforo y nitrógeno en el planeta. ¿Ya? Así que no sabemos exactamente cuál va a ser la situación final ni cuáles son las repercusiones en este eje que nos permite cuantificar esto mismo, pero el desenlace más evidente después está en la vida, ¿no? Hay unos ejes por ahí en diversidad biológica que generalmente reciben muchos otros ejes, digamos. Este eje de fósforo y nitrógeno repercute muy fuertemente en la vida, ¿cierto? Entonces lo que estamos haciendo a través de esta zona roja fósforo y nitrógeno es afectar súper fuertemente la vida en el planeta. ¿Cuánto? No sabemos. Eso es lo más responsable que puedo decir hoy. Y no lo regulamos mucho porque parece que no tenemos mucho cómo, no tenemos, o sea, hay otras cosas que los seres humanos podemos tomar más fuertemente o hacer de eso un em, legalismo más pleno, así como particularmente por mirar el ducto. No es algo que tengamos súper bien resuelto, pero mirar un ducto y ponerle algún número, una cota, es más sencillo que en esto, que es una eh, dispersión de contaminantes difusa. O sea, todo el campo genera esto hacia abajo, hacia donde los seres humanos ni siquiera vemos. Y eso es una complicación. ¿Sí? Ya, vamos a otros ejes y les voy contando también Felipe, lo que va pasando. Adelante, Sofía. hay una pregunta por el chat. Dice Oh, María Fernanda, ¿la eutrofización también podría ocurrir en los ríos y mares antes de que sí, cambie? absolutamente. Sí, lo que pasa es que la notamos más en los lagos porque ahí es como que uno tuviera más tiempo. Cuando uno tiene más espacio, o sea, supongamos, si yo tengo mucho más espacio como el océano,
me cuesta generarle un cambio porque tengo mucho que afectar. Le pongo un poco de contaminante, un poco más de contaminante, un poco más de contaminante y no parece notarse porque el espacio es muy grande. ¿Ya? Hay mucha agua. En un lago eso es menor, es más fácil llegar a ese momento en el que yo veo que crecen las algas. Ahora, em, tengo igual más tiempo que en el río, porque en el río, en el fondo, yo dejo un contaminante y avanza. Es difícil ver cómo se van creciendo las algas en ese mismo lugar donde yo hice la descarga. Cuando yo tengo un lago, particularmente en los tamaños, ejemplo el Villarrica, y yo miro una gota de agua entrar, pasan alrededor de 3 años hasta que sale. Si yo puedo seguir esa gota, ¿ya? Entonces tiene un tiempo suficiente. No tan largo como para que no vea nunca el efecto, pero suficientemente largo para que las cosas crezcan. Es ahí donde yo veo esta suerte de acumulación de contaminantes un tiempo más largo a actuar. Porque en el río la veo actuar, sí, la veo más corto en términos de tiempo, y entonces el efecto para nosotros es menos observable, es menos evidente de fotografía. ¿Ya? Así que los lagos como que no son tan grandes como el océano, así que podemos ver el efecto. Los ríos, el tiempo que pasa el contaminante en el río es más corto como para que se observen estos fenómenos, pero esto ya en el río ya comienza, se nota más en zonas más calmas del río, cuando ahí se va a notar que se ve un poco más verde, por ejemplo, o que hay un poco más decimos, tiempo de residencia en este espacio tranquilo. Si el río es muy vertiginoso y se va rápido, no voy a alcanzar a ver crecer el alga en este trayecto del contaminante pasando. Ya, en el lago sí, más o menos por eso lo vemos ahí. Pero ojo que la eutrofización ocurre en donde tenga contaminantes y agua, particularmente puedan existir estas algas, se está dando. La pregunta es si llega en el momento en el que yo lo observo, como para fotografiarlo y que se vea verde el agua. Eso requiere un cierto tiempo de desarrollo, que coincide más en lagos y océanos. Mm, mm, sí. Súper. ¿No sé si hay más dudas por ahí? ¿Continúo? Continúo. Ya, me van avisando cualquier cosa y seguimos respondiendo. Ya. Me quiero detener un poquito en otros ejes y algunas relaciones entre ellos, para que podamos también discutir algunos aterrizajes en Chile, ¿cierto? Y cómo vamos lidiando con este problema. Bueno, problema. Y quería cerrar también a propósito de lo que les contaba de fósforo y nitrógeno y agricultura, que no tenemos tan bien resuelto cómo entonces debería ser nuestra alimentación para tener un poco mejor cubierto esto. Toca un tema bien sensible para los seres humanos que es alimentarse. Porque por supuesto todas y todos eh, estaría bien que nos alimentemos, ¿cierto? Dando eso por sentado, por supuesto tenemos un problema de distribución de alimentos, ¿cierto? Hay gente que en el fondo no tiene alimentos suficientes, ¿cierto? Tenemos ahí un problema de distribución, por supuesto que sí. Tenemos también, sin embargo, quiero detenerme en eso, un problema de producción. ¿Cómo eh, alimento a la población? ¿Cómo produzco esos alimentos? Es un tema que no tiene una solución tan sencilla. Porque si se fijan, esta lógica en la que yo nutro la tierra para que haya otro cultivo después, viene asociada con el fertilizante, cualquiera sea su forma. Este efecto no tiene que ver con que este fertilizante sea químico o sea más orgánico, ¿cierto? La sobrenutrición del campo para que produzca o el acto de poner un fertilizante es una cuestión que tenemos bien repartida en el planeta. A lo mejor otras estrategias de producción podrían eh, reducir o eliminar el fertilizante y quizás tendríamos una estrategia, pero no tenemos todavía esas estrategias tan desarrolladas como para que podamos eh, alimentar a la población en todas partes, ¿ya? Hemos evaluado por ahí algunas soluciones que son, bueno, ¿y qué pasaría si las personas en las ciudades produjeran su alimento? Una cuestión que también podría ser una buena alternativa, por supuesto, en otras variables. Pero para hacer eso, probablemente no dosificamos también el fertilizante tampoco. Em, Particularmente ese es el acto, que para nosotros es un problema. Digamos, el cultivo todavía por supuesto tiene algún problema con la escala, pero el uso del fertilizante para nosotros es demasiado común. ¿Ya? Y creció mucho, mucho, mucho en el siglo XX, particularmente la sustitución del salitre, digamos, por el sintético. Digamos, todo lo que vino después de la Primera Guerra Mundial y crecimiento de la producción masiva de fertilizantes, ¿no?
Ahí nos pasamos muchos pueblos. Y lo que ha pasado es que también, digamos, nuestras estrategias son bien afines con esto del uso de fertilizantes, en todas sus formas. Y de otra manera, lo que hacemos es agotar la tierra, entonces nos quedamos, digamos, con esos nutrientes en escasez, ¿cierto? Erosionamos, no tenemos producción de alimentos en la siguiente temporada, y etcétera. Entonces, siempre tenemos esta pulsión por el fertilizante. ¿Vale? Son de las discusiones que en general no tenemos. Tampoco es que el mundo del agro en el mundo sea muy eh, afín con el cambio, ¿no? Un ambiente bastante conservador en eso, ¿no? Y entonces, de alguna manera, las prácticas históricas se mantienen. Y esa historia puede ser en escalas pequeñas o en escalas grandes. Esa práctica histórica ha hecho esto. Así que nuestra manera de hacer agricultura es algo que no le hemos puesto gran desarrollo a los seres humanos. Lo tenemos medio abandonado, al menos en la discusión y en la regulación, porque regularlo es súper difícil, ¿cierto? Así que son como efectos que no se notan, porque se los lleva el agua, son invisibles, se van a una napa subterránea, de las que sabemos muy poco también. Entonces, como que no tenemos ahí un seguimiento en esta lógica de quién tiene la culpa. Es difícil encontrar eso, esa faena, ese producto. Sin embargo, hay muchas y muchos culpables, ¿no? Particularmente yo diría casi todo lo que hacemos en esta lógica plantación o en esta lógica agricultura es responsable de lo que está acá atrás, de acuerdo a los estudios que tenemos y las magnitudes. ¿No? Todo calza con nuestro uso de fertilizantes. Es de hecho la manera en la que los seres humanos ponemos fósforo y nitrógeno en este sistema. ¿No? No hay otra tan masiva. Así que eso ya lo tenemos bastante claro. Abro la discusión, por cierto, de cómo podría ser posible la alimentación en el futuro sin fertilizantes. Es una dificultad pensar en eso. Me parece, ahí tenemos que ponerle mucha cabeza en los siguientes años. Lo que ha ido pasando, voy a mostrarles otros ejes a continuación también muy rápidamente, pero quiero mostrarles también cómo nos ha ido en el desempeño general de los ejes para mostrarles el escenario 2023. Y desde el 2019 muestro a la izquierda una simplificación de la imagen que veían antes, particularmente transgreído, fósforo y nitrógeno abajo, ahí no está simbolizado fósforo, pero ya estaba cuantificado. Integridad genética de la biosfera, digamos, cambio climático. 2015 hay otra publicación, se desarrolla cuantificación de otros ejes que antes no teníamos cuantificados. Hay otras que se les da seguimiento y vamos, bueno, peor. No va mejor. Y ya el 2023 se completa la metodología, podemos cuantificar los ejes que habíamos trazado y que antes no teníamos cuantificados. Ejemplo, esto de dejar gases en la atmósfera o esto de las entidades novedosas. La tenemos cuantificada solo en el 2023. Entonces me quiero detener en el 2023. Más resolución, esto es exactamente la imagen que está en el paper 2023, el grupo del profesor Rockström. Así que información más fresca. Y verán que este espacio seguro en verde lo tenemos solamente en 3 de todos los ejes que tenemos disponibles, ¿cierto? En 6 ejes ya nos pasamos. 6 de 9. En algunos nos pasamos mucho más. Ya aquí desarrollaron una nomenclatura de colores un poco más cuidadosa. El umbral seguro, esto se está simbolizado con el verde. Todo lo que está ahí debajo solo en verde, digamos, está en esta zona segura, al menos en los respectivos ejes estamos en esta franja predecible de la Tierra. Y el riesgo empieza a crecer entonces con estos colores en esos ejes que están desde teñidos de amarillo, después naranjo, rojo, morado, ¿cierto? Tanto más morado, tanto más riesgoso, tanto menos sabemos del futuro del sistema porque nos pasamos en ese eje. Nos hemos pasado varias veces el umbral seguro. Vuelvo a mencionar fósforo y nitrógeno, es lo que más en morado tenemos lo que más en alto riesgo. Pero ojo, lo que hemos hecho con las especies en el planeta, digo, tanto digamos, especies y su rol en la naturaleza, particularmente lo que va pasando, digamos, con la pérdida de especies, también está varias veces lejos de lo que nosotros pensaríamos eh, el umbral seguro, ¿ya? Lo que definimos con umbral seguro o la tasa de pérdida de especies que teníamos antes de la revolución industrial, ¿no? La que se traza como una referencia de cómo era la Tierra sin gran intervención humana.
es ahí cuando ya nos pasamos y empiezan a crecer la pérdida de especies. ¿Ya? En cambio climático también estamos súper pasados, ¿cierto? En cambio el uso de la tierra también, uso de agua fresca también. Ahora la dividimos en estas que dicen green y blue, que por agua, le decimos agua azul a esta agua que cuantificamos en ríos y lagos. ¿Ya? El agua verde le decimos a esta que viene con la lluvia, que yo les decía, nos estamos apropiando un poco de la lluvia, cuando antes había un ecosistema y yo lo sustituí con una actividad humana que necesita lluvia, yo me quedé con esa lluvia. Que antes iba y recargaba un acuífero o alimentaba, ¿cierto? El curso más adelante en una cuenca. Ya, esa agua que llamamos verde, solo por una división conceptual, también está más allá de lo que la Tierra, o sea, lo que hemos estudiado, definimos en la Tierra como un umbral seguro. Me cambio al otro que está en morado ahí arriba, dice entidades novedosas, ¿cierto? Lo que hemos ido haciendo con esto de agregar entidades. Em, ya tenemos, o sea, muchas entidades nuevas, moleculares, no reguladas, cuyo efecto ni siquiera sabemos cuál es. Ejemplo, voy a decir como, vuelvo al ejemplo de los fármacos. El efecto de los fármacos en los seres humanos es mucho más trazable. Lo tenemos quizás cuidado en los seres humanos en analogía o en estudio directamente en mamíferos quizás, pero no en otras especies. No sé, ¿qué le hace mi antibiótico a un insecto? No tenemos idea. O sea, a lo mejor hay unos estudios por ahí muy rincones, pero en la mayoría de los fármacos no lo sabemos. No lo hemos estudiado tampoco. Ahí no hemos hecho ese estudio que es más de la intervención molecular de estos efectos. Probablemente lo hemos hecho con algunos pesticidas, digamos, partiendo de las búsquedas de Rachel Carson, digamos, años 60, digamos, y en adelante empezamos a estudiar los pesticidas más activamente fuera del campo, ¿no? Pero no los hemos hecho con todo lo que dejamos los seres humanos. Y nuestras reglas generalmente dicen, mira, los orgánicos de la descarga, o la conductividad del agua, o digamos, o la carga de algunos contaminantes, pero que son como franjas de contaminantes cuyos nombres no son tan específicos como, mira, el antibiótico A o el antibiótico B tienen una norma de descarga de tanto. No tenemos esa regla. Tenemos una cuestión bastante más gruesa y eso y así es todo el mundo, ¿no? Y entonces, de verdad, no tenemos una trazabilidad muy fina desde hace décadas, cuando ya empezó a crecer. Y uno dice, bueno, en buena razón, los fármacos han hecho algo bueno por la población, ¿cierto? Cuidan nuestra salud y etcétera, pero silenciosamente el ambiente recibe un montón de cosas a las que no le damos seguimiento, ¿ya? Y eso de ninguna manera, ni siquiera en norma, pero tampoco en términos científicos sabemos tanto de lo que va pasando con esas entidades. Así que ahí tenemos una deuda importante de los efectos de todo lo que vamos dejando. Generalmente lo dejamos y luego nos preguntamos qué efecto tuvo. El efecto es ese. Esto también nos llama la atención al respecto. Algunas cifras para abrir la discusión y interactuar un ratito. A propósito de cambio climático, uno de los ejes, ¿cierto? El límite está trazado en 350 partes por millón de CO2, equivalentes de CO2, digamos. Vamos en 417, lo que se ha traducido, ¿cierto? Que vamos a superar un grado y medio. Vamos probablemente a proyecciones que van más cerca del 4 o 5 grados extra en la Tierra en promedio, y eso, digamos, es está muy pasado y no parecemos estar reaccionando suficientemente rápido como para revertir este cambio que estamos haciendo en el sistema. Que vamos a decir, la Tierra, volviendo a cambio climático, va a seguir su curso, va a seguir funcionando. Lo que no tenemos tan claro es que esto vaya a ser viable para los seres humanos, no lo sabemos. Y para otras especies, bueno, que pagan los costos de nuestras acciones, no lo sabemos. La vida realmente en el planeta va a continuar. Lo que no tenemos tan claro es cómo, ni quién sufre los efectos, ni cómo va a cambiar esa vida, justamente porque si se fija en este sistema, el clima es súper difícil en pronóstico. Va a cambiar en distintas partes del planeta y lo que no tenemos tan claro es cómo, ni, ni en qué situación se va a estabilizar. Ni si esto que conocemos, yo les decía, como nuestras ciudades están preparadas para todo eso que va a cambiar y bastante rápido. Esta analogía que hacemos con la bolita de la situación 2 cayéndose a 3, esos cambios son muy rápidos, tan rápidos como empezamos a observar el verde en el color del Villarrica. Pasan algunos días y de repente uno dice, uy, qué sorpresa, yo no vi esto venir. Los sistemas funcionan así, ¿no?
Eh, de hecho, voy a hacer otro ejemplo que puede ser más cotidiano para ustedes en efecto de salud. Si ustedes dicen, ya voy a empezar a comer, voy a empezar a tomar una cucharadita de aceite, después me voy a tomar dos cucharaditas de aceite, y así voy subiendo, y voy a poner otra cucharadita de aceite y otra, y voy a tomar una taza de aceite, después me voy a tomar un litro de aceite. Usted, en algún momento va a pasar algo muy catastrófico. En algún rango en estas acciones me pasé. Y el desenlace es rápido, ¿cierto? No es como que progresivamente me voy cambiando. Incluso esa cucharadita de aceite de repente podría ser saludable, un poquito más, y a lo mejor de repente no. Y el cambio en mi salud es bastante rápido. La naturaleza también funciona así. Y esas dinámicas rápidas, cuando superamos los umbrales, se dan y, digamos, y siempre nos sorprenden. Siempre parece sorpresivo lo que pasa en el clima, se está notando ahora. Hay otras que no son tan rápidos, los seres humanos no nos impresionamos rápido, pero se acumula una tensión en el sistema que rápidamente se va a expresar en algún momento. No sabemos exactamente cuándo ni cómo. En pérdida de especies, la extinción hoy va a una tasa de 100 especies, dice, por millón de especies al año. Antes era del orden, es solamente una cuantificación. ¿Cuántas especies por millón de especies tenemos? O sea, si cuantificamos, todavía ni siquiera lo tenemos tan claro, porque seguimos descubriendo, pero hay del orden de 8 millones de especies en el mundo. Especies de variedad eh, de especies vegetales, animales, microorganismos. Ya. Y probablemente son más. Pero perdemos 100 por cada millón, significa que cada año perdemos alrededor de 800 especies. Mucho más fuertemente, nosotros son mucho más visibles las más grandes, ¿cierto? Mamíferos, pero ojo con la variedad de insectos, de repente se pierden, no nos damos cuenta los seres humanos, no los seguimos tanto. Y el efecto que tiene puede ser bastante amplio, ¿me explico? Lo mismo con microorganismos o plantas, ¿cierto? Ahí en estos roles, hongos, los roles que tiene la naturaleza de repente para los seres humanos todavía ni siquiera los tenemos tan comprendidos. Perder 800 al año, que es más o menos lo que tenemos hoy, es una cifra considerable en comparación con lo que veníamos haciendo antes de la revolución industrial, ¿ya? Otra, a propósito de funcionalidades, el 30% dice el NPP está apropiado por humanos. El NPP es una medida de, si yo tomo las plantas del planeta, y esas plantas van tomando CO2 del ambiente, van tomando energía del sol y van construyendo masa planta, ¿cierto? Le decimos esto productividad primaria neta, ¿cierto? Generalmente son plantas, tomando estos componentes, energía del sol, CO2 de la atmósfera y en construir, voy a decir, cuerpo planta. Los seres humanos nos hemos apropiado del 30% de eso, ¿ya? Particularmente de eso que antes el planeta hacía, esa energía que entra con el sol y que para efectos de la capa viva entra son las plantas, estos productores primarios, son los que de alguna manera meten energía al sistema, ¿cierto? Después, no sé, herbívoros comen esas plantas, otros microorganismos también, digamos, empieza esta dinámica de la transacción energética a través de la alimentación. Pero si los seres humanos nos apropiamos de repente de esa energía entrando, porque pusimos ahí una plantación, no dejamos esta energía disponible para el ecosistema, ¿ya? Eso también es una merma y eso también está pasando. Nos hemos apropiado el 30% de eso, ¿ya? Entonces hoy el planeta la parte viva tiene que vivir con el 70% de la energía que antes entraba. Es harta menos, digamos, en términos de lo que antes entraba y quedaba disponible para los ecosistemas. Em, a propósito de otro eje, en fósforo y nitrógeno, solamente unas cifras de cuántos teragramos al año dejamos. En la cifra nos dice mucho, nos dicen más el desenlace, esto de ver el lago verde, de ver de repente también el mar teñido de otros colores, particularmente porque unos organismos crecen más, nos da una señal de sobrenutrición, ¿ya? Estas concentraciones de fósforo y nitrógeno, o estas masas que dejamos al año, están muchas veces mayores de las que la naturaleza transa, digamos, en estos cuerpos de agua. En cambio, el uso del suelo, el 60% de la cobertura forestal global sigue funcionando como estaba, el 40% no, ahora fue sustituida y los seres humanos hicimos otra cosa con ella.
Así que, digamos, eso también tiene otras implicancias, se conecta un poco con lo que yo les decía de esta pérdida de NPP, de la productividad primaria neta, ¿cierto? De los antiguos bosques, o humedales, sustitución, ¿cierto? Los seres humanos los cambiamos por otra cosa y ya no está esa disponibilidad para el ecosistema. Entonces, en cambio, el uso del suelo hemos cambiado mucho y probablemente nuestra actividad que más masivamente extiende este cambio del uso del suelo es la agricultura. Ojo, porque también se conecta con otra de nuestros ejes transgredidos, particularmente fósforo y nitrógeno. En cambio, en el agua dulce, ¿cierto? Si miramos lo que yo les decía, llamábamos conceptualmente agua azul y agua verde, los seres humanos nos hemos apropiado del 18% de ríos y lagos, en general en el planeta este del total mundial, y un 15, casi 16% de la lluvia, y lo planteo así, ¿ya? Que antes estaba disponible para otros fines en el ecosistema, nosotros nos quedamos con esa porción. Y creciendo, ¿cierto? Lo que va pasando también es que ahí esos usos del agua en otros sistemas naturales ya no corren más porque nos vamos quedando con esta eh, eh, agua o la dejamos con otros fines o en otros lugares, ¿ya? Em, y en entidades nuevas, ¿cierto? Alrededor del 80% de los químicos en general, entiéndase fármacos, químicos que usamos en pesticidas, químicos que usamos en la pintura, químicos en general, no han sido evaluados adecuadamente para trazar su efecto en la naturaleza. O sea, ¿qué le hace esta molécula a un ser vivo? Y a este otro ser vivo, porque el efecto puede ser otro. Y a este otro ser vivo. Es lo que hacemos en ese 80% muchas veces es ver el efecto en los seres humanos. Es ahí donde planteamos muchas veces la regulación, pero no tenemos tan claro lo que le hacemos a los seres vivos más allá. Lo simbolizamos de repente aquí le ponemos muchas imágenes, digamos, a los como residuos tipo bolsas en el océano, que vamos que sí es un problema muy grande, pero lo que estamos haciendo realmente mucho más es invisible aporte de moléculas, muchas y muchas que no sabemos qué efecto tienen y que ingieren los seres vivos en distintas partes, sean microplásticos, sean estas moléculas tipo fármacos, sean estos químicos en general que ocupamos para eh, eh, solventes, pinturas, pesticidas, digamos. ¿Ya? Y que de repente también tienen afecciones como disruptores endocrinos, es decir, tienen un efecto hormonal, por ejemplo, y que cambian, por supuesto, un ser vivo y su desempeño. Todo eso lo estamos haciendo y en el 80% de los casos no sabemos qué estamos. ¿Ya? Probablemente una de las actividades más negligentes que hemos hecho los seres humanos es dejar estas moléculas como si no pasara nada. Y como el sistema es grande, particularmente el océano recibe casi todo, no lo notamos en el corto plazo. O alguien nota el efecto kilómetros más allá en otro país. Al respecto, si se fijan, no tenemos tampoco una capa mundial de acuerdo respecto a estas cosas. Es una dificultad fragmentarla para que los países las decidan. No tenemos esta noción de cómo este país se hace responsable de lo que le hace a otro. Uy, difícil. No tenemos tal coordinación y en eso somos como una especie bien como preliminar en esto de la regulación mundial de los efectos que manejamos. Hacemos el efecto, pero no tenemos una capa en la que nos coordinemos para cuidar. So- Cerrando, claro, también les he enunciado muy rápidamente algunos efectos sinérgicos. Le decimos efectos sinérgicos a que yo cambiando uno o superando uno de estos límites, de repente ayudo a que otro también crezca. Ejemplos, mayor deforestación, ¿cierto? Pensando a lo mejor en cambio de uso del suelo, podría tener menos secuestro de carbono, particularmente hay entonces más CO2 en la atmósfera, em, mayor calentamiento en consecuencia, ¿cierto? Voy a decir, entonces hay una relación entre, voy a decir, lo que antes era un bosque, si yo lo quito y pongo otra cosa, estoy ayudando al cambio climático, ¿cierto? Que era otro de nuestros ejes. Y entonces tengo dos ejes, uno que estoy moviendo y mientras tanto en simultáneo estoy moviendo con la misma acción otro. Em, Otro ejemplo, digamos, a propósito de esta eutrofización, ¿cierto? Yo les decía, sobrenutrición de cuerpos de agua que va afectando, por supuesto, la vida acuática, va afectando la vida más allá y más allá y más allá. Y eso a la larga le da también menos resiliencia al sistema. En general, esto va llegando a este eje que dice pérdida de biodiversidad o de integridad biológica. Pero eso hace que nuestro sistema frente al siguiente cambio también como que se vea más sensible.
¿cierto? Yo no puedo decir que ese sistema es igual de sensible que antes. Es posible que con lo que le he hecho en alguna pérdida lo haya hecho más sensible a la siguiente estímulo que le hacemos los seres humanos. ¿Ya? Y eso le llamamos también efecto sinérgico. Mientras hago una cosa, estoy haciendo que otra también cambie el efecto que yo esperaba. ¿Cierto? Particularmente pensamos que en estos ejes, y cierro con eso a propósito de límites planetarios, el clima y la integridad de la biosfera son los límites núcleos, son los que generalmente reciben los efectos de otros ejes también. ¿Ya? Entonces o lo expresamos como pérdida de vida o lo expresamos como cambio en el clima. Pero hay muchos de estos ejes entonces que van a terminar su sucesión de cadena de efectos en estos dos ejes, que decimos límites núcleo porque son los que finalmente también observamos, al final reciben todos estos efectos de los seres humanos. ¿Ya? Por ahí. ¿Ya? Quiero dejar planteada una pregunta, a lo mejor abrir la discusión, es cómo puede ser frenada y luego revertida la transgresión de los límites planetarios que los seres humanos hemos hecho. ¿Ya? Y quizás cómo se expresa todo esto también en Chile, ¿cierto? Ahí de repente también tenemos unos efectos acá o unas acciones acá, pero la pregunta generalmente de los límites planetarios también es global. Hay una noción local y una noción global de lo que estamos haciendo que va en esta perspectiva, de cómo, bueno, frenamos esto que hemos estado haciendo los seres humanos y luego lo revertimos, porque ya nos pasamos. Entonces, detenerlo ahora no es solamente un acto necesario, y de repente también es reconstruir, recomponer o revertir algunas acciones de nuestras generaciones anteriores. Eso es injusto, pero es la manera en la que podemos mantener la vida o el planeta como lo conocemos o vivir con este pronóstico de que mañana el planeta va a estar más o menos parecido y otra generación va a poder disfrutarlo tal cual. No estamos haciendo eso en absoluto. Y entonces la pregunta justamente aquí es cómo podemos hacer posible que estos cambios también se den. Dejo hasta ahí mi presentación. Encantado de poder abrir la discusión y responder también las dudas antes de que se nos vaya nuestro tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Ya hay una pregunta en el chat de Alicia. Sí, Dice, súper. personalmente y desde la ignorancia podría pensar que la acidificación de los océanos ha crecido exponencialmente, pero ¿a qué se debe que aún se encuentren verde? ¿Hay más control, más regulación o simplemente es porque el océano es enorme y no se iguala en proporciones a los otros ejes? Sí, sí. La que me parece que está más cerca como respuesta es la última. El océano es realmente enorme. Pero también hay otras cosas. Cuando eh, voy a pensar en lo que va pasando el mar, voy a poner el agua de mar y la variedad de cosas que hay en ella. No es solo, cierto, agua y sal. Tenemos una variedad de cosas ya en el océano. Cuando empezamos a estimular el océano y empezamos a hacerlo más ácido, particularmente lo que más tenemos en realidad es una reflexión a través de la atmósfera, CO2, ácido carbónico, algo así. Dejar CO2 en la atmósfera hace que el océano se acidifique, em, por ejemplo. Pero fíjate que lo que va ocurriendo en el océano también es que otras moléculas cambian. Es algo así como en otra disciplina hablamos de buffer. Si tú tienes una variedad de moléculas y yo empiezo a acidificar, el sistema también cambia. Entonces no es tan fácil que con un poco más de ácido tú crezcas un punto más en acidez, ¿cierto? No es tan lineal el efecto. Entonces, no es tan fácil acidificar. En el fondo crece porque el sistema mismo se resiste a ser acidificado. De hecho, eso es una manera, empieza a absorber el cambio. ¿Cierto? Se acidifica, pero se acidifica poco porque cambia otros mecanismos y la concentración de otras cosas. Es como una expresión de resiliencia. El océano no solo es grande, también es resiliente por esta variedad de especies moleculares que tiene. Así que eso resiste el efecto que tenemos, así que no crece exponencialmente, crece más lentamente, pero particularmente das en el punto cuando dices que es muy grande, lo es, pero también es resiliente en el sentido molecular. Tiene tal variedad molecular que agregarle un poco más de, voy a decir, ácido al sistema no hace que se acidifique lo que yo esperaba. Se acidifica menos que eso. Ujú. Sí, respondo por ahí. Entonces, me pueden decir, no, no te... Si hay más dudas, comentarios, ahí no, me van a contar. Pueden levantar la manito también y comentar, ¿cierto?
lo desean, me parece que está Perdón, súper a bien. mí me gustaría hacer una... Hola, Hola, estoy en hola, Argentina. Alejandra. Sí. Ujú. Quisiera hacer una pregunta y un comentario. Primero, un agradecimiento muy grande, Felipe, porque ha sido Ujú. sumamente claro para quienes no somos de las ciencias naturales y venimos de las ciencias sociales y las ciencias humanas, y ha sido sumamente transparente. Tengo una pregunta puntual. En un momento, un dato que ofreciste es que el 60% de la cobertura forestal original es la que se mantiene al momento. Mi pregunta es, ¿original a qué punto de la historia te estás refiriendo? Sí, Porque ese primer preindustrial. dato, Sí, bien. sí. Siempre ahí la referencia es preindustrial. Pero no habías terminado, por cierto, no sé si vas a continuar No, intervine nomás. desde un punto de vista de la historia social, es interesante pensar siempre a qué punto nos remitimos, ¿no? Porque incluso es como un desafío pensar que independientemente de la tristeza, y una colega los puso de esos términos, produce una especie de angustia, de ansiedad, no solo por la extinción que no se dice, pero en algún lugar queda supuesto, sino por, bueno, esa relación que hemos establecido con la naturaleza. De pronto lo que aparece ahí como naturaleza, nosotros somos parte de ella y hay una Mm, simbiosis. Entonces, ¿en qué medida podemos evaluar, mm, hacer el ejercicio de pensar las entidades naturales como totalmente desvinculadas del Homo sapiens? mm, Eh, sí, ¿No? sí, sí. Por eso pregunto también, cuando uno hace el ejercicio histórico, tiene que remitirse a qué punto de la historia, porque hace por lo menos 10.000 años que la Tierra no es natural, es decir, que la naturaleza no es natural, Claro, usando el sí. sentido naturaleza en dos sentidos distintos. Perdón, solo me Sí, por entusiasmé supuesto. porque me sentí muy estimulada con lo que presentaste. No, con gusto y gracias por tu intervención, de hecho. Lo que te iba a decir, generalmente la referencia que tomamos es un acuerdo, porque efectivamente, como dices, los seres humanos, como vivimos hace mucho más tiempo, ya no sé a qué punto referirme para decir la naturaleza sin mí, ¿sí? ¿No? Como seres humanos. Pero sí nos detenemos en una franja de la que tenemos datos y en la que acordamos la afección de los seres humanos no era tan evidente en la naturaleza. Y justamente es la era preindustrial. Eso nos dice, mira, cuando nos empezamos a relacionar, quizás nos relacionamos con la naturaleza de esa manera desde antes, pero la manera en la que nos empezamos a relacionar desde la revolución industrial en adelante, o las revoluciones industriales, en realidad me refiero a la primera, eh, ese acto hizo que nuestras concentraciones que los seres humanos fuimos dejando de algunos componentes se empezaran a notar en las curvas, que se empezaran a notar también en estas curvas de la temperatura, los efectos que empezamos a hacer, coincide con las fechas. Entonces hemos acordado de decir, mira, antes la curva hacía alguna, digamos, de respectivos, si uno lo mira de hecho en concentraciones de componentes contaminantes o en temperatura, las fechas empiezan a coincidir con la revolución industrial en que empezamos a crecer y crecer. Y entonces, generalmente esto de la apropiación o de la sustitución de la cobertura vegetal original, la datamos en esa fecha. Nos dice, bueno, antes de eso, por supuesto, estábamos afectando, pero no parecía tan evidente nuestro cambio, o no parecía que fuese también un problema para todas las demás especies, como lo empezó a hacer desde entonces. Así que la fijamos como un momento en la historia. Mucho más atrás es cada vez más difícil, además, tener datos. Es decir, cómo era, no sé, en 2000 años atrás la cobertura vegetal en el planeta. Es una pregunta que podemos responder más difusamente que, voy a decir, no sé, si me remonto a 1800, digamos. Yo también como que también hay una dificultad, pero no es, tenemos más información, tenemos más registro de seres humanos también haciendo ciencia. Y de alguna manera esas coberturas nos pueden dar alguna información desde entonces también. Tenemos también una cuestión práctica ahí de que tenemos más información. Pero también volviendo a la referencia de cuando fijamos estos umbrales, tiene que ver con la dinámica, ¿cierto?, de estas curvas. Muchas veces la canción parte con, como yo se las mostraba, con una curva que empezamos a mirar y empezamos a decir, ¿dónde? Yo empiezo a ver que la conducta empezó a cambiar. Y ahí ponemos una fecha. En paralelo, otro grupo científico lo está haciendo con otro de estos variables y las fechas empiezan a coincidir. Así empezamos a llegar a que comparamos con el preindustrial. Y es ahí donde datamos generalmente nuestra fecha de inicio para decir ahí empezó
la afección masiva de seres humanos. No es que antes no hubiera afección, es que no era tan masiva, tan importante, tan significativa. Sí. Sí, y a propósito, fíjate que me dio otra cosa, quiero mostrar una imagen, a ver si me resulta. A propósito de lo que decías de los seres humanos relacionados con la naturaleza y lo que nos pasa, yo creo que lo que nos pasó después, mientras más nos fuimos creciendo en nuestras ciudades, revolución industrial, piensen en cómo era la vida, entonces avanzamos, y cada vez menos los seres humanos salimos de las ciudades, ¿no? O nos relacionamos con eso que llamábamos naturaleza, la empezamos a aprender, pero poco a visitar, es poco visible dónde se produce lo que yo como, ¿cierto? Eso era mucho más frecuente antes. Y en ese olvido, bueno, pasan cosas, ¿no? Déjenme mostrarle una página. Esta página me gusta porque muestra lo absurdos que somos como especie. Mira, solo que hay una... eh, esta página... aquí, esta página muestra los barcos de este momento. ¿Ya? Se llama Marine Traffic. Ustedes ponen ahí arriba marinetraffic.com y les va a salir... estos son barcos que tienen un GPS. La mayoría de las embarcaciones tienen un GPS. ¿Cierto? Y en nomenclatura tienen por aquí, déjenme mirar, por aquí, déjenme ver la simbología. Estoy buscando la simbología acá. Estos, ya, los barquitos. Entonces, los verdes son barcos cargueros que llevan em, productos de un lado al otro. Los rojos son tankers, son barcos que llevan combustibles. Los azules, que son bastante menos, son barcos que llevan pasajeros. ¿Ya? Y continuamos. Y barcos pesqueros, etcétera. Pero fíjense la cantidad de barcos verdes y rojos. ¿Ya? Entonces, solo quiero mostrar esto. Esta es nuestra capa de exportaciones e importaciones. Los seres humanos movemos generalmente nuestras exportaciones e importaciones en barco. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que una cosa que fue pasando con el tiempo, miren lo que llegamos. Los seres humanos somos la única especie que puede mover masa de esta manera. Yo puedo decir, cada vez uno de estos barcos está cargado de productos que van o vienen, ¿cierto? Te alimentan, también alimentamos otro lugar, también intercambiamos, no sé, celulares, baterías, lo que se nos ocurra, todo, combustible. No hay otra especie en el planeta que pueda hacer esto. Así que mover masa de esta manera. Y seguro que hay una mejor manera. Pero los seres humanos no le pusimos cabeza a esto en absoluto. O sea, renunciamos a ello a propósito de la regulación o no regulación decir, mercados. Nuestras transacciones no tienen ningún orden. Ocurre. Y esa fue una opción, ¿cierto? Y esa opción, bueno, también tiene su desenlace en el planeta. Lo digo porque siempre me he preguntado si los seres humanos, además nos olvidamos de esto, ¿cierto? Yo sé que la mayoría de ustedes, es decir, tienen nociones justamente de que esto capa global de transacciones, importaciones, exportaciones, tiene un efecto en el ambiente. Pero rara vez miramos una imagen de estas características para notar de lo que nos olvidamos. Es una especie muy absurda. ¿Me fijas? ¿Es realmente necesario que haya tanto movimiento de masas o sea, que los alimentos crucen el planeta, por ejemplo? Quizás no es la única solución o no la mejor. Digamos, o la manera en la que nos movemos, o sea, seguramente las necesidades que tenemos también no son las mismas con los años, perfecto, pero la manera en la que nos abastecemos es muy absurda en comparación con otras especies. Yo lo comparo con otras, si nos comparamos, la otra vez tenía unas cuantificaciones, nos comparamos, sumamos la masa de todos los seres humanos y la comparamos con la masa comparable, la masa hormiga o la masa murciélago, son masas comparables. No vemos que la masa hormiga o la masa murciélago tenga que ver al planeta, particularmente porque no hace esto. Por supuesto, tiene otras necesidades, vive de una manera más austera, pero casi ni se notan, ¿me explico? Como que participan en el ecosistema de una manera bastante más integrada. Y los seres humanos desde hace mucho tiempo nos empeñamos por desmarcarnos. Y eso es una opción desde hace mucho tiempo, de construir eso que después se solidifica religiosamente, pero que parte en esta división naturaleza, ser humano, ¿cierto? Incluso mente, cuerpo, todas esas divisiones que son quizás en Occidente muy griegas, tienen un efecto nefasto hasta el día de hoy. Es una especie muy absurda en eso. Ese afán por separarnos, por desmarcarnos o por hacernos centro del planeta, que es una idea muy absurda, y muy oportunista, pero es muy absurda. Imagínense a otra especie diciendo esto, yo soy el centro del planeta, y ahora vamos a hacer esto, digo, y todos se lo bancan. Es absurdo, digo, pero los seres humanos nos desmarcamos de esta idea, ¿cierto? Ya no nos parece este absurdo en ninguna parte, ni siquiera lo cuestionamos, porque de repente la manera en que nos abastecemos es incuestionable, ¿cierto? Hay cosas medio no decibles a propósito de la economía.
Y está bien hablar de estas cosas, porque mientras no cambiamos algunos de estos absurdos, es difícil cambiar nuestras acciones. Tenemos un problema bastante interesante que resolver los siguientes años. No sé si hay más comentarios por ahí, dudas, por favor. Hay otra pregunta por el chat. Súper. Creo que me escucho más o menos. Sí, a ver. No, pero te escuchaba bien. Yo te escuchaba bien. Ya, la leo. Pamela dice, desde la ciudadanía, ¿a qué programas o planes de gobierno, si existieran, en relación a la emergencia ambiental, sería conveniente estar informados, informadas, sumarnos e involucrarnos en relación a con la problemática? Y segundo, ¿desde qué Mm, aspectos podría sugerir que tomemos medidas de prevención a los impactos provocados? ¿Se mm. podría generar transformaciones a nivel local? ¿O tiene que suceder a nivel de voluntades políticas y bajar a la población? Gracias, espero que se entienda. Sí, qué difíciles tus preguntas, así que voy a intentar una respuesta, pero no puedo decir que son las respuestas. Respecto a políticas públicas o, digamos, atención y participaciones que podrían estar involucradas, eh, fíjate que yo veo lo que va pasando en toda la reglamentación que tenemos en los países respecto a la presentación de proyectos, cómo se evalúan ese sistema de evaluación y sus cambios. A mí me parece relevante, muy relevante. De hecho, hoy día estábamos conversando con personas que trabajan en el SEA, en el Sistema de Evaluación Ambiental en Chile, en el Servicio de Evaluación Ambiental, a cargo del Sistema de Evaluación de Impactos Ambientales. Claro, y vemos con preocupación lo que va pasando, lo que va pasando en la prensa, este comentario permanente de la permisología, ¿no? Que para mí encierra una palabra bien discutible, peligrosa, porque describe estos actos de evaluación ambiental como un permiso que me tiene que ser concedido, incluso como un tope para la inversión. Casi que están diciendo ojalá no existiera. Y eso es muy grave. La evolución de estos sistemas a mí me parece muy relevante, porque es la manera en la que los seres humanos, al menos ahora división países, vamos decidiendo qué es lo que vamos a hacer y lo que no. ¿Ya? Y qué es lo que aceptamos y lo que no. ¿Ya? Esos sistemas en realidad van corriendo eh, haciendo factible o no algunas intervenciones que están más cuidadas, más pensadas o no de parte de los seres humanos. El efecto que los proyectos tienen puede ser muy bien pronosticado o todo lo contrario. Y entonces los cambios en ese sistema de evaluación o la asignación de permisos, digamos, todo lo que está pasando con los permisos sectoriales me parece bien preocupante a la larga. Porque además a la larga uno dice, lo planteo también desde lo que viene en el futuro. Uno nunca sabe cómo se mueve este ámbito ambiental. Lo digo particularmente por lo que pasa en otros países del mundo. El otro día estaba hablando también con colegas que trabajan en Estados Unidos, una democracia que esperábamos sólida, todo el mundo daba por sentado un montón de cosas. Y en un año todo cambia. Y hay sistemas que se desmantelan, digamos. Entonces, voy a decir particularmente lo que viene en los siguientes años para sistemas como el nuestro, sistemas latinoamericanos de evaluación ambiental, no es tan claro que tenga un pronóstico a la mejora. Ojo que de repente hay un pronóstico a la merma, se van a echar a perder, porque van a ser desmantelados o algo por el estilo. Eso es posible y es peligroso. Yo creo que esos cambios para mí son muy relevantes porque son cambios que afectan muy fuertemente lo que va a seguir pasando con el ambiente en nuestros países. A la larga, otra cosa que me parece relevante son estas capas de las que no tenemos mucha incidencia en local, pero quizás sí. Ha habido movimientos globales respecto a algunos puntos. Recuerdo el inicio de algunas marchas hace tiempo, Fridays for Future y demás, digamos, solo para nombrar algunas, de en cierto un movimiento global que hablaba de algún tema y que lo ponía sobre la mesa, pero también localmente. No tenemos una capa muy global de ciudadanía en la que decimos, mira, el planeta va mal en esto, ¿cierto? Y hagamos algo, y pongámoslo sobre la mesa, hablemos de ello. Ya. Esa capa global yo creo que es muy necesaria, más necesaria hoy que antes, y no estamos muy acostumbrados a tenerla. Entonces, de alguna manera, la participación ciudadana, voy a decir, en esos niveles de crear organizaciones, crear conexiones entre países, para mí es relevante, porque estos problemas no son solo locales. Uno nunca sabe cómo este problema local también tiene un efecto global en mi vecino o vecino, en países, y eso existe. Existe y se nota en estas métricas que son globales, pero parecemos tener una dificultad para esta suerte de ciudadanía global, hablando de problemas generales, ¿no? Em,
Así que la participación en esos niveles, yo creo que también siempre tenemos esta dificultad para la ciudadanía pensando en que hay problemas locales que son muy agudos y tenemos problemas globales que son a veces silenciosos. Es decir, y esos son los que muestro también tienen un dolor creciente, ¿no? Y que no es muy fácil mostrar, no son muy de ocupación también de los países. Y entonces, cómo Chile participa, por ejemplo, de esta discusión global, cómo se hace cargo de su rol en el mundo y se da una tarea exigente, es un acto que yo creo que también puede ser opinado, participado, discutido, mejorado. Sí, sí. Loreto. Ujú. Hola, gracias. Nada, que el otro día leía como una postura súper interesante desde la neurociencia, que una de las razones por las que esta como identificación finalmente, tanto como especie individual y colectivamente con el cambio climático, tiene que ver como con esta idea abstracta que no permite que se conecte como todo el sistema límbico con el lóbulo frontal. Entonces no hay no, las personas no tienen una conexión con la emoción. Entonces pareciera, su cerebro no lo aprehende como algo que le sucede, es algo como que le sucede a alguien, pero no haber emoción, no lo siente que sucediera. Entonces, también ahí hay una relación con lo que tú decías como de lo que se puede medir, que yo creo que esto también tiene que ver con nuestros originarios, como que los pueblos ancestrales su vida no en una interdependencia con la naturaleza, sino que en una dependencia. La naturaleza no lo necesita a nosotros para existir, nosotros sí a ella. Mantuvieron todo el tiempo este estímulo en donde había una identificación. Entonces el cuidado no era una idea abstracta. Todos los integrantes de esa comunidad en su cerebro tenían esta reacción emocional que les permitía cuidar y hoy o estamos activando o hemos visto algún desmedro en nuestra vida o la desigualdad pegó o el despojo, algo muy tangible pasó, pero al resto de la gente se le hace algo como esto de la ciencia. ¿Cuándo va a pasar? En, no sé, en 1000 años más. Tiene una razón Sí, en la la- neurocientífica y a mí no sé si me dio más esperanza o desesperanza, pero sí, es difícil. Sí, sí, efectivamente. Sí, entonces, claro, ahora fíjate, hay algunos, estoy de acuerdo contigo, en aquello de que a los seres humanos cuesta sensibilizarnos respecto a algunos temas que parecen muy abstractos o no visibles, no evidentes en el cotidiano, no me está pasando nada a mí, no parezco que nada cambie. Muy conectado con lo que conversaba hace un rato, que es el rol de las ciudades. Las ciudades parecen ser esta burbuja en la que yo no veo un gran cambio, ¿no? Es más fácil olvidarme porque la gran mayoría de los seres humanos vivimos en ciudades, eso nos pasa, digamos. Entonces, cada vez es más difícil darnos cuenta, la siguiente generación es cada vez menos conocedora de eso que pasa en el mundo, en la naturaleza, o esa pérdida no es tan evidente, uno la tiene frente a los ojos, y por lo tanto es mucho más fácil de sensibilizar, estoy de acuerdo. Em, y lo otro que nos pasa es que además, como el cambio es lento, no parece preocupante y claro, y empieza a haber otra discusión al respecto y otras posturas que no tienen un sustento científico, pero que empiezan a decir, bueno, todo esto es mentira, ¿no? Porque eso es puro pánico del mundo científico, digamos. Entonces, y la ciencia tiene esta tarea de repente de mostrar cómo la evidencia nos muestra. Claro, esa evidencia viene en forma de gráficos, de cómo va cambiando estas cosas lentamente antes de que quede el desastre. El desastre después nos va y dice, no ve que yo le decía lo que estaba pasando. Y de eso, esa historia la tenemos repetida en otros contextos, digamos. Entonces, y el desenlace es siempre complicado. ¿Ya? Ahora, hay unos experimentos, quiero dar ahí una pequeña esperanza en algunos experimentos que a mí me parece que van muy bien, como experiencias. La otra vez escuchaba a una académica que trabaja en Países Bajos. Y ellos estaban haciendo una experiencia en colegios y cómo cambiaba el relato respecto a algunos problemas ambientales de niñas y niños cuando hacían solamente la explicación en clase, ejemplo del cambio climático, o hacían la explicación después de haber ido a una salida a terreno, por ejemplo. Y la historia cambia mucho. ¿Ya? Entonces la pregunta ahí es, ¿cómo hacemos en una parte, en un segmento educativo, quizás de educación temprana, quizás permanente, las personas adultas también,
actos en los que vamos y vemos, ¿cierto? Nos volvemos a mirar la naturaleza y volvemos a reconocer ciertas cosas, nos acordamos y volvemos a estudiar. El efecto que está demostrado al alza, ¿no? La sensibilidad mental aumenta una vez que uno va y ve un ecosistema, ¿sí? Y respecto a otro tema que tú te planteabas, de hecho también me evoca a propósito de los pueblos indígenas y su relación, digamos, u otras culturas en relación con el ambiente. Otro de los absurdos que yo encuentro muy altos, sobre todo en el mundo moderno, mucho más fuerte en Occidente, es que si uno habla con alguien, experiencia he tenido en Chile, ¿no? Y uno dice, considerará en la conversa una persona que vivía en el sur, una comunidad mapuche. Me encontraba muy absurdo que otros dijéramos, mira, todo esto es mío. Porque ellos dijeran, para decir, claro, yo vivo aquí, pero todo esto no es mío. Esa idea no encaja. Así como para ellos la perspectiva es muy distinta. Parece ser una patudez decir que, bueno, yo soy el importante aquí, o es el más importante, o que todo esto es mío. Como todo esto es mío. Y todo esto es para mí. ¿Ya? Y esa idea, ese rol en que los seres humanos quizás somos un poquito más frágiles, o estamos un poco más ubicados respecto a nuestro rol, y como que somos participantes de una variedad de otros cambios, no es muy occidental en general. Entonces, esta idea de repente también puede ser positiva, porque desde una postura filosófica, digamos, lo que puede presentar un pueblo versus otro, podría dar origen, digamos, a formaciones distintas, a tecnología distinta, cambiando algunas cosas. No es fácil cambiar lo que acabo de decir, pero sí decir, mira, quizás un punto, y uno piensa en la siguiente generación que quizás tiene que hacer y nuestra generación hacer una reflexión y tratar de educar a otras de otra manera. Decir, mira, quizás no somos el centro de todo esto, quizás tenemos que cuidar todo esto y somos actores o actrices de esta red de otros. Y nos tenemos que gobernar porque aquí no somos protagonistas, ¿no? Todo esto se mueve también sin nosotros y tenemos que participar cuidadosamente de todo esto que, que también es de otras especies, ¿no? Esta apropiación que los seres humanos hacemos de todo es rara, es curiosa y es muy masiva. Y eso es algo que también poco a poco quizás se nos va a ir quitando si hacemos un acto al respecto. A mí me parece que es difícil porque son muchas cosas que hemos dicho en esta clase, son medio indecibles en otros contextos, porque así incluso quedan fuera de la discusión de plano, porque parecen como no discutible. Parece que uno fuera a ser un paladín el, eh, de la antieconomía, un montón de cosas. Entonces uno empiezan a poner etiquetas y uno dice, no, 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 solo quiero reflexionar sobre la base filosófica de lo que hemos hecho, o cuáles son las bases tecnológicas que nos llevan donde estamos, digamos. Y encontrar algunos absurdos. Mientras más hablemos de estos absurdos, tanto más posible es que pensemos al respecto y busquemos algunas soluciones. Pero yo veo con dolor de repente esta no discusión. Y así que celebro estas iniciativas también y sus aportes, por cierto, en esta clase. Creo que estamos en la hora, equipo. Agradezco. Sofía también Eh, por lo que están los controles. Adelante. Ujú, sí, estamos en la hora. Muchas ujú, gracias, Felipe. Estuvo muy bueno el ujú. curso y muchas gracias a todas y todos por participar. Recuerden que este es la última clase de este curso de Triple Crisis Ambiental. Así que eso, muchas gracias por participar y muchas gracias, Felipe. Que estén Súper. muy bien. Un gusto estar aquí. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Gracias.